Número 10. El lineal A, la escritura que se niega a hablar. El lineal A parece sencillo a primera vista. Los símbolos son limpios. Las líneas son nítidas. Las tablillas dan la impresión de querer contarte algo importante. Pero en el momento en que intentas leerlas, la escritura básicamente te dice que no. Este sistema proviene de la antigua civilización minoica en Creta. Hablamos de personas que construyeron palacios gigantescos con fontanería antes de que la mayor parte del mundo hubiera descubierto siquiera cómo apilar piedras. Comerciaban con Egipto. Construían barcos. Tenían un arte que todavía hoy parece moderno. Y sin embargo, su sistema de escritura es básicamente una caja fuerte cerrada que no podemos abrir. Durante más de un siglo, los investigadores lo han intentado todo. Han comparado los símbolos con el griego, con escrituras chipriotas, con escrituras del Próximo Oriente Antiguo. Incluso probaron con modelos estadísticos. Nada funciona. El lineal A se comporta como un idioma que comparte estructura con algo que deberíamos conocer. Pero cada intento de traducirlo se derrumba como un castillo de arena mal construido. Una teoría dice que el lineal A representa una lengua aislada de cualquier otra que conozcamos. Otra dice que podría ser el ancestro de lenguas que murieron de forma tan completa que ni siquiera un susurro sobrevive. Una teoría más oscura sugiere que los minoicos diseñaron deliberadamente un sistema de escritura que solo tenía sentido dentro de su cultura. Los forasteros no debían entenderlo, y por lo visto, todavía no lo hacemos. Algunas tablillas enumeran números, inventarios y ofrendas. Así que sabemos que estaban organizando algo. Quizá mercancías, quizá rituales, o quizá estaban registrando a qué desafortunado le tocaba limpiar los desagües del palacio. Pero en cuanto el texto va más allá de simples números, nos chocamos con un muro lingüístico. La parte más inquietante es esta: el lineal ha sobrevivido en arcilla endurecida por el fuego. Ha resistido miles de años. Ha sobrevivido a imperios. Ha sobrevivido a todas y cada una de las personas que alguna vez supieron leerlo. Y ahora reposa silenciosamente en museos, desafiando al mundo a resolverlo. Los humanos descifraron los jeroglíficos egipcios. Descifraron el cuneiforme. Incluso resolvieron la escritura maya tras siglos de confusión. Pero el lineal A sigue ahí, devolviéndonos la mirada con la confianza de un idioma que sabe que no se va a ir a ninguna parte. Y sinceramente, puede que gane. Número 9. El rongorongo, la escritura de una isla con demasiados secretos. Rapa Nui, más conocida como Isla de Pascua, es famosa por sus cabezas gigantes de piedra. Pero el misterio más extraño de la isla no son las estatuas. Es un sistema de escritura llamado rongorongo, tallado en tablillas de madera con líneas tan precisas que parecen hechas por alguien que deseaba desesperadamente que su diario sobreviviera al apocalipsis. Los habitantes de la isla dejaron decenas de estas tablillas. Cada una está cubierta de diminutos glifos que parecen pájaros, humanos, peces y formas extrañas. Las líneas siguen una dirección única, lees una línea de izquierda a derecha, luego le das la vuelta a la tablilla para leer la siguiente. Es básicamente la versión antigua de girar el móvil para seguir leyendo. El verdadero problema es que cuando los europeos llegaron, casi toda la población de la isla había sido diezmada por las enfermedades y la esclavitud. Las últimas personas que sabían leer el rongorongo murieron o fueron llevadas. Y con ellas se fue el único manual del idioma. Los investigadores modernos lo han intentado todo. Compararon los símbolos con lenguas polinesias. Intentaron encontrar coincidencias en los patrones. Contaron frecuencia, repetición y espaciado. Encontraron estructura real, lo que significa que esto es definitivamente escritura, no arte. Pero siguen sin tener la menor idea de qué significan los símbolos. Algunos creen que las tablillas registran genealogías. Otros creen que contienen rituales o cánticos. Una teoría más inquietante dice que el rongorongo guarda la historia perdida de la isla, incluyendo conocimientos sobre cómo la civilización surgió, cayó y casi se extinguió. Pero la teoría más oscura es esta: las tablillas podrían contener advertencias, y nunca sabremos qué dicen. Hoy, solo sobreviven unas 20 tablillas de madera. Muchas pudieron ser quemadas por los primeros colonos, que no se dieron cuenta de que tenían en sus manos un conocimiento invaluable. Unos pocos investigadores siguen intentando descifrar la escritura, pero el progreso es dolorosamente lento. Sin una versión de la piedra de Rosetta, las probabilidades son terribles.
El rongorongo es un idioma atrapado en madera, una historia escrita por una civilización que colapsó antes de poder explicarse. Y el silencio se siente intencionado, como si la isla estuviera guardando su último secreto para sí misma. Número 8. La escritura del Valle del Indo. Una civilización que dejó todo excepto su idioma. La civilización del Valle del Indo no era pequeña. Tenía ciudades con planificación en cuadrícula, sistemas de alcantarillado y agua limpia antes de que muchas otras culturas supieran siquiera qué era la higiene. Estas personas comerciaban con Mesopotamia. Construyeron enormes estructuras de ladrillo. Tenían orden, lógica e ingeniería impresionante. Pero por alguna razón, dejaron un sistema de escritura que se niega a cooperar. Su escritura aparece en sellos, cerámica, amuletos y herramientas. Los símbolos parecen animales, personas y formas abstractas. Pero las inscripciones son cortas, dolorosamente cortas. La mayoría tienen solo un puñado de caracteres. Eso significa que no hay textos largos, no hay historias, no hay códigos legales y definitivamente no hay una versión antigua de un tuit malhumorado. Como las inscripciones son breves, no tenemos suficiente material para descifrarlas. Los investigadores debaten si es siquiera un sistema de escritura completo o algún tipo de protoescritura. Algunos creen que los símbolos representan un idioma hablado complejo. Otros piensan que son marcas comerciales o identificadores de clanes. No hay inscripciones bilingües, no hay documentos extensos, no hay pistas. Una teoría particularmente inquietante dice que la lengua del Indo pudo sobrevivir durante miles de años en alguna forma oculta. Pero otra teoría dice que murió de forma tan absoluta que toda la rama lingüística se desvaneció con ella. Esa es la parte que da miedo. Los idiomas normalmente no desaparecen sin dejar descendientes. Algo inusual ocurrió aquí. La civilización colapsó tras cambios climáticos y alteraciones en los ríos. La gente se dispersó y, con ella, su lengua se disolvió. Hoy recorremos sus ruinas. Admiramos su ingeniería. Nos maravillamos ante su organización. Pero cuando miramos su escritura, nos devuelve la mirada como un rompecabezas al que le faltan piezas. No es solo ilegible, se siente borrada. Número 7. El manuscrito Voynich, el libro que contraataca. El manuscrito Voynich es el libro ilegible más famoso del mundo. Fue descubierto en 1912 por un anticuario de libros que pensó que había encontrado algo interesante, pero en realidad encontró un dolor de cabeza envuelto en pergamino. El manuscrito tiene 240 páginas, llenas de plantas extrañas que no existen, diagramas de estrellas que no coinciden con ninguna constelación conocida y mujeres desnudas bañándose en piscinas que parecen experimentos de fontanería medieval. Las ilustraciones son caprichosas pero precisas, casi como si alguien quisiera atraer a las generaciones futuras hacia la confusión. La escritura en sí es el verdadero desafío. Parece estructurada como un idioma real. Hay patrones repetidos, ortografía consistente y lo que parece gramática. Los investigadores han intentado descifrarlo durante más de un siglo. Lingüistas, historiadores, matemáticos, criptógrafos, incluso descifradores de códigos de la Segunda Guerra Mundial, todos fracasaron. Es como si el libro tuviera voluntad propia, negándose activamente a ser comprendido. Algunos creen que es un libro médico, otros una enciclopedia, y unos cuantos insisten en que es un elaborado engaño. Sin embargo, el texto se comporta con demasiada perfección para ser absurdo sin sentido. Si es un engaño, entonces la persona que lo creó merece un premio por su dedicación a frustrar a la humanidad durante más de 100 años. Las plantas no tienen sentido. Las estrellas son imaginarias y las mujeres podrían estar bañándose en ríos de lógica que solo fluyen en la cabeza del autor. Reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, análisis estadístico, todo ha fracasado en darnos siquiera una pista. Cada solución propuesta ha sido refutada, dejando a los investigadores agotados, frustrados y ligeramente traumatizados. Hoy, el manuscrito reposa tranquilamente en la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale. Ha sobrevivido a reinos, guerras y revoluciones científicas. Sigue siendo ilegible, un monumento a la curiosidad humana y al fracaso humano. El libro susurra secretos que probablemente seguirán siendo secretos para siempre. Número 6. El bloque de Cascajal. Un mensaje, cero respuestas. En 2006, los arqueólogos en México descubrieron algo extraordinario, el bloque de Cascajal. Esta losa de piedra aparentemente corriente contenía, sin embargo, un misterio que ha desconcertado a los investigadores desde entonces.
Pertenecía a los olmecas, la civilización mesoamericana más antigua conocida, que prosperó hace más de 3000 años. El bloque está cubierto de docenas de símbolos, algunos que se asemejan a plantas, otros a animales y otros que parecen herramientas o formas geométricas. Están bellamente tallados, son claramente intencionados y están dispuestos con tal cuidado que resulta obvio que los olmecas querían transmitir algo importante. El problema es el siguiente, este es el único ejemplo conocido de escritura olmeca. No hay otras tablillas, tallas ni inscripciones con las que compararlo. A diferencia de la piedra de Rosetta, que ayudó a descifrar los jeroglíficos egipcios, el bloque de Cascajal no tiene clave de traducción, ni compañero bilingüe, nada. Los investigadores están esencialmente mirando una piedra llena de formas abstractas e intentando encontrar significado donde ninguno puede ser confirmado. Algunos expertos sugieren que los símbolos podrían representar sílabas. Otros creen que podrían ser logogramas o pictogramas. Algunos piensan que podría ser un registro ritual o ceremonial. Otros creen que podría ser una lista de inventario que registraba comercio o cosechas. Con un solo artefacto, es imposible demostrar ninguna teoría. Es como si los olmecas hubieran dejado intencionadamente un mensaje para las generaciones futuras y luego se hubieran esfumado, retándonos a descifrarlo. Los intentos de descodificación implican comparaciones meticulosas con otras escrituras antiguas, análisis estadísticos de la repetición de símbolos y mapeo de patrones en busca de pistas lingüísticas potenciales. Cada intento fracasa. Algunos patrones aparecen más de una vez, sugiriendo sonidos o palabras repetidas. Pero sin más ejemplos, ninguna traducción puede confirmarse. El bloque es estructurado y a la vez completamente mudo, organizado y a la vez ilegible. La belleza del bloque es engañosa. A primera vista parece accesible, con filas ordenadas y tallas claras. Pero cuanto más lo estudias, más se burla de tu inteligencia. Cada teoría es frágil, cada conclusión provisional. Esta piedra, pequeña pero potente, encarna la frustración definitiva en el estudio de la escritura antigua, la prueba de que la comunicación existió, pero la comprensión no sobrevivió. El bloque de Cascajal sigue siendo una conversación congelada con una civilización desaparecida, un rompecabezas que susurra pero nunca habla, y un recordatorio de que a veces el pasado disfruta jugando con el presente. Número 5. El elamita lineal. La escritura que desafía la lógica. El elamita lineal proviene del antiguo Irán, de alrededor del 2200 a.C. Aparece en artefactos de arcilla, piedra y metal y se considera uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Los investigadores debaten si es un silabario, un alfabeto o algo intermedio. Las inscripciones son cortas y mayoritariamente administrativas, registrando decretos reales, ofrendas o propiedades. Y sin embargo, a pesar de siglos de estudio, nadie lo ha descifrado de forma definitiva. La escritura parece sistemática. Los símbolos se repiten, la disposición es deliberada y los signos se asemejan a otros escritos contemporáneos, particularmente al sumerio, pero los intentos de vincularlo con lenguas elamitas posteriores o civilizaciones vecinas fracasan. Cada lectura propuesta es tentativa, especulativa o directamente rechazada. Los investigadores han pasado décadas analizando frecuencia de símbolos, patrones y contexto, esperando descubrir una pista tipo piedra de Rosetta. Ninguna ha aparecido. Lo que hace al elamita lineal especialmente frustrante es el enorme volumen de tablillas. Miles han sobrevivido, pero todas son frustrantemente cortas. La mayoría contienen solo unas pocas líneas que dan atisbos de la estructura, pero ningún contenido real. Incluso donde las secuencias aparecen varias veces, el significado subyacente permanece inaccesible. Es como mirar un gigantesco libro de códigos con todas las páginas borrosas. La civilización que usó el elamita lineal acabó declinando, dejando la escritura abandonada e incomprensible. Los investigadores modernos se quedan con rompecabezas sin llaves, ecos de palabras que nunca serán escuchadas. Algunos afirman haber logrado desciframientos parciales que sugieren que el texto registra números, bienes o fórmulas religiosas. Otros siguen siendo escépticos, insistiendo en que es imposible saberlo sin ejemplos bilingües o textos más largos. El elamita lineal es elegante en apariencia y altamente organizado, pero enloquecedoramente silencioso. Representa una cultura que comunicaba ideas complejas, pero cuya voz se ha perdido en el tiempo. Cada tablilla es un desafío, un susurro del pasado que tienta a los investigadores con estructura y ritmo, pero se niega a transmitir significado. Estudiarlo es una lección de paciencia, humildad y la cruel realidad de que algunos mensajes de la historia nunca serán comprendidos. Número 4. El disco de Festos, una espiral de confusión eterna.
En 1908, los arqueólogos descubrieron en Creta un disco de arcilla que se convertiría en uno de los artefactos más desconcertantes de la historia humana, el disco de Festos. A diferencia de cualquier otro artefacto de la civilización minoica, este disco está estampado con una espiral de símbolos, humanos, animales, herramientas y formas abstractas. Cada símbolo está presionado con cuidado en la arcilla, formando un patrón preciso y deliberado. Y sin embargo, no existe ningún otro disco o inscripción semejante. Está solo, un libro de una sola página sin contexto. Los investigadores han especulado interminablemente sobre su propósito. Algunos sugieren que registra un himno o una plegaria religiosa. Otros afirman que es un calendario o una guía de instrucciones, y unos cuantos incluso creen que es un antiguo juego de mesa. Pero todas estas teorías siguen siendo especulativas, porque el disco es completamente único. No hay textos paralelos, no hay inscripciones bilingües, nada que guíe la interpretación. Cada símbolo ha sido catalogado y analizado. Los investigadores los han comparado con otras escrituras minoicas como el lineal A y el lineal B. Han examinado patrones de repetición, posiciones de los símbolos y posibles valores fonéticos. Pero el disco se resiste obstinadamente a todos los intentos de descodificación. Cada afirmación de solución es seguida de críticas y refutación. Es como si el propio disco se riera de quienes intentan leerlo. El disco de Festos es más que un rompecabezas. Es una provocación. Su diseño en espiral, su cuidadoso estampado y su misterioso contenido crean una tensión entre claridad y oscuridad. Vemos organización, vemos intención, pero el significado permanece para siempre fuera de alcance. Es un artefacto que exige atención, ofrece belleza y solo entrega frustración. Durante más de un siglo, el disco ha inspirado a investigadores, aficionados y entusiastas. Todos quieren desvelar sus secretos. Y sin embargo, los minoicos, con su civilización desaparecida, no dejaron ninguna llave. Nos quedamos con una espiral enigmática, un único mensaje cuyo contenido quizá nunca sea conocido. El disco es la provocación definitiva de la historia, una obra de arte, comunicación y misterio fundidos en uno, girando para siempre en silencio. Número 3. El protoelamita. Números sin palabras. El protoelamita, que data de alrededor del 3100 a.C. en lo que hoy es Irán, es el sistema de escritura no descifrado más antiguo del mundo. A diferencia de las escrituras que registraban historias, leyes o poesía, el protoelamita se usaba principalmente con fines administrativos. Las tablillas de arcilla están cubiertas de símbolos que parecen representar números, bienes y transacciones. A primera vista, parece un sistema de contabilidad, pero es mucho más complejo y confuso que cualquier hoja de cálculo moderna. Los signos son a menudo combinaciones abstractas de líneas, formas y puntos. Algunos se parecen a símbolos sumerios, pero los significados rara vez coinciden. Los investigadores han intentado vincularlos con el elamita, el sumerio e incluso lenguas desconocidas, pero no existe consenso. Cada intento de asignar valores fonéticos o semánticos termina en frustración. Las tablillas son cortas, repetitivas y tentadoras. Ofrecen un atisbo de una civilización temprana intentando organizar su mundo, pero dejan al observador irremediablemente a oscuras. Se han empleado ordenadores para identificar patrones. Los estadísticos han medido frecuencias de repetición y los lingüistas han aplicado todos los métodos de descodificación conocidos. Cada vez, la escritura se resiste a la comprensión. Incluso cuando emerge un patrón, sigue siendo insignificante sin contexto. Los investigadores se quedan adivinando si las tablillas describen almacenes de grano, pagos de tributos u ofrendas rituales. La civilización no dejó ninguna clave, ninguna piedra de roseta ni inscripciones útiles en un idioma conocido. El protoelamita desapareció tras aproximadamente un siglo de uso, sin dejar sucesores que preservaran sus significados. Los investigadores de hoy miran las tablillas e intentan imaginar a las personas detrás de ellas. Escribas contando bienes, sacerdotes registrando rituales, administradores anotando suministros. Pero todas las voces están en silencio. La escritura es precisa y sistemática, pero su mensaje se ha perdido en el tiempo. Estudiar el protoelamita es una lección de humildad. Muestra cómo una civilización puede prosperar, organizarse y comunicarse internamente, pero aún así no dejar nada inteligible para las generaciones futuras. Los símbolos son hermosos y deliberados, pero se burlan de los intentos modernos de comprensión. El protoelamita sigue siendo un fantasma de la escritura temprana, un registro de orden sin comprensión, una civilización que nos habla a través de los milenios y se ríe en silencio. Número 2. Las tablillas de Tartaria.
El enigma más antiguo de Europa. En la década de 1960, los arqueólogos en Rumanía descubrieron unas tablillas de arcilla en Tartaria que datan del 5500 a.C. Estas tablillas presentan símbolos abstractos e imágenes de animales, formas geométricas y figuras humanas. Si estos símbolos representan escritura, son anteriores a las escrituras sumerias, lo que potencialmente los convierte en el intento más antiguo conocido de comunicación mediante símbolos en Europa. Pero descifrarlos ha resultado casi imposible. Las tablillas son cortas, fragmentarias y únicas. Cada pieza ofrece solo unos pocos símbolos aislados, proporcionando indicios tentadores pero sin contexto completo. Algunos investigadores vinculan los símbolos con la cultura vina, sugiriendo protoescritura o marcas rituales. Otros argumentan que los símbolos son puramente decorativos, cumpliendo funciones simbólicas o religiosas en lugar de comunicar información concreta. Los intentos de comparar los símbolos de Tartaria con otras escrituras tempranas, los análisis estadísticos y los estudios de reconocimiento de patrones no han sido concluyentes. No hay clave ni inscripciones más largas que proporcionen contexto. Cada hipótesis es especulativa. Cada traducción propuesta, tentativa. Los investigadores discuten y debaten, produciendo teorías que inspiran más preguntas que respuestas. Lo que hace notables a las tablillas de Tartaria es su antigüedad y su intención. Incluso si el significado se ha perdido, representan un intento consciente de registrar información. Sus creadores estaban experimentando con la representación abstracta, poniendo a prueba los límites de la comunicación en una sociedad prealfabetizada. Y sin embargo, todo ese esfuerzo ahora está en silencio, un susurro fantasmal congelado en arcilla. Las tablillas reposan en museos, discretas, enigmáticas y frustrantes, insinuando una civilización cuya voz es inalcanzable. Son el rompecabezas de escritura más antiguo de Europa, un atisbo de innovación y creatividad humanas que existieron mucho antes de las ciudades, los reyes o el lenguaje formalizado. Vemos esfuerzo, intención y estructura, pero ninguna explicación. Las tablillas de Tartaria son un recordatorio perfecto de que a veces el pasado habla, y a veces simplemente disfruta viéndonos fracasar en entenderlo. Número 1. Los glifos olmecas, cara de bebé. Símbolos que quizá nunca hablen. Los olmecas, una de las civilizaciones mesoamericanas más tempranas, dejaron mucho más que cabezas colosales y figurillas de jade. Entre sus creaciones más misteriosas están los llamados glifos, cara de bebé. Estas tallas, que a menudo se encuentran cerca de figurillas con apariencia infantil u objetos ceremoniales, consisten en símbolos extraños, algunos geométricos, otros que se asemejan a animales y otros tan abstractos que desafían cualquier categorización. Los investigadores no están seguros de si representan un verdadero sistema de escritura o arte simbólico con significado cultural. Lo que hace estos glifos especialmente frustrantes es su escasez y aislamiento. A diferencia del bloque de Cascajal, que tiene docenas de símbolos en un solo artefacto, los glifos, cara de bebé, están dispersos por varios yacimientos con poco contexto. Aparecen en altares, figurillas y fragmentos de templos, pero no hay texto acompañante que sugiera pronunciación, gramática o significado pretendido. Cada símbolo parece intencionado, cuidadosamente elaborado, y sin embargo completamente ilegible. Algunos investigadores especulan que los glifos eran protoescritura, un paso de transición hacia una escritura completamente desarrollada. Otros argumentan que eran puramente simbólicos, codificando ideas religiosas, linaje o estatus social. Los intentos de vincularlos con la escritura olmeca posterior del bloque de Cascajal no son concluyentes. Los glifos, cara de bebé, podrían registrar una historia, un ritual o incluso detalles mundanos sobre la vida cotidiana, pero si lo hacen, esa historia está perdida para siempre. Arqueólogos y lingüistas han analizado patrones, contado repeticiones y buscado paralelos en otras escrituras mesoamericanas. Se han aplicado métodos estadísticos y se han intentado comparaciones con lenguas conocidas, pero nada produce una respuesta definitiva. Los glifos permanecen tentadoramente estructurados, lo bastante organizados como para sugerir significado, pero su silencio se burla de cada esfuerzo moderno. Lo que resulta inquietante de los glifos, cara de bebé, es el elemento humano. Alguien, hace siglos, talló pacientemente estos símbolos en piedra, creyendo que transmitían algo importante. Eran mensajes de los vivos, destinados a comunicarse a través de las generaciones. Hoy sostenemos las piezas de esa comunicación en nuestras manos y no podemos oír nada. Los símbolos son deliberados, el esfuerzo monumental, pero la comprensión, imposible. Los glifos, cara de bebé, son más que simples símbolos. Son un atisbo de la mente de una civilización desaparecida, un susurro congelado que tienta nuestra curiosidad.
nos recuerdan que no toda comunicación sobrevive, y que algunas voces del pasado se conforman con seguir siendo misterios. Los olmecas crearon arte, cultura y posiblemente lenguaje. Pero los glifos, cara de bebé, siguen siendo un enigma eterno, silenciosos pero provocadoramente presentes, desafiando a los investigadores modernos a seguir intentando, y fracasando, en comprenderlos. Gracias por ver el vídeo y por quedarte hasta el final. Tenemos muchos más vídeos en camino. Dale al botón de suscribirse para no perdértelos. Nos vemos en el siguiente.